En primer lugar, reconocer los esfuerzos que realiza Colombia de mantener una política de brazos abiertos, de realizar acciones de coordinación a nivel nacional y a nivel internacional para asegurar respuestas a los diagnósticos que todos sabemos de la crisis, la profunda crisis humanitaria que sufre Venezuela y cómo eso afecta de una manera determinante, afecta a variables de crecimiento, afecta a variables de desarrollo, afecta a variables de seguridad, de salud, de educación en los países de acogida. Tenemos que, definitivamente desde la comunidad internacional, efectuar ese reconocimiento y apoyar los esfuerzos que se están realizando. En ese sentido, los trabajos del grupo de trabajo, coordinado por David Smolansky y Betilde Muñoz, definitivamente son un camino importante para la organización en la coordinación regional de esfuerzos y lograr medidas mancomunadas, conjuntas y respuestas coherentes a partir de todos los países del hemisferio. También los esfuerzos para recolectar, captar recursos adicionales nuevos que signifiquen un aporte financiero a este proceso. Este proceso definitivamente requiere de muchísimos recursos que son necesarios en este momento. Llamamos a la comunidad internacional a hacer especiales esfuerzos en ese sentido y prestamos a la OEA en lograr esos recursos adicionales a los que hacía referencia. Por otra parte, lo más importante, el dolor del pueblo venezolano, el sufrimiento del pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano que ha pagado un precio más que alto para recuperar su libertad, para recuperar su democracia y todavía no la ha recuperado. La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente. En este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo. Eso es inadmisible y nunca hemos visto un gobierno tan inmoral en el mundo que no admita ayuda humanitaria cuando está en medio de una crisis humanitaria. Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela. Gracias. Buenas tardes, se dirige a ustedes el director para las Américas de HRW, el señor José Manuel Vivanco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias, secretario general Almagro. Es para mí un honor el representar a Human Rights Watch en esta reunión tan importante que se está realizando acá en Cúcuta a raíz de la crisis migratoria que afecta a Colombia como al resto de la región. Esta crisis migratoria no tiene parangón, no tiene precedente en la historia contemporánea de América Latina. Estamos hablando de miles y a estas alturas, millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país porque en su país no hay medicinas, no hay alimentos, porque en su país sufren la persecución de una dictadura, porque hay inseguridad, porque hay miseria. Felizmente podemos reportar que la comunidad regional y en particular Colombia se está portando a la altura de las necesidades del pueblo de Venezuela. Nosotros sacamos un informe titulado El éxodo venezolano, que lo acabamos de publicar hace una semana y que da cuenta de precisamente de esta situación y de lo que viven los venezolanos
que se han obligado a salir de Venezuela en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina o en Brasil. Creemos que frente a esta calamidad que azota a Venezuela y que tiene un solo responsable, el responsable se llama Nicolás Maduro. Es Maduro el que ha sometido a su pueblo, lo ha sometido a arbitrariedades, a represión y a estas injusticias que están padeciendo y que los obligan a huir del país. Felizmente, acá en Colombia se han impulsado programas de regularización de más de 600.000 venezolanos hoy día en Colombia. Hay acceso a los servicios públicos, especialmente a la salud, a hospitales de urgencia para aquellos que los requieren. Colombia se ha destacado además por ofrecer acceso a la educación a los niños venezolanos. Todavía hay mucho más por hacer. Nuestro llamado, específicamente en este informe que acabamos de publicar, es a unificar criterios, a adoptar políticas en América Latina que sean uniformes, que no sean soluciones temporales o de parche, que las políticas permitan que en la región se ofrezca una protección migratoria temporal, no permanente, temporal, a todos aquellos venezolanos que huyen del país por las condiciones que conocemos, y que además se ofrezcan criterios y políticas y prácticas regionales, coordinadas y uniformes para permitir a las familias acceso a los servicios de salud, a los niños a la educación y a los adultos que puedan lograr un permiso laboral, pero que las condiciones o los requerimientos que se exigen en Perú, en Argentina o en Brasil sean uniformes. Eso aspiramos a que se pueda lograr en las reuniones que se están celebrando a nivel regional, tanto en la OEA como en Quito. Y Colombia y el canciller Carlos Holmes Trujillo se ha destacado por asumir este compromiso y promover precisamente este tipo de iniciativas. Yo agradezco y felicito a las autoridades colombianas por la decisión, por los proyectos, por el compromiso y por las políticas que se están adelantando ya hace un tiempo en Colombia, no son recientes. Colombia ha ido enfrentando esta crisis con políticas que nos parecen perfectamente razonables, que hay que profundizarlas y extenderlas. Muchísimas gracias, señor canciller. Sí, ustedes saben que el informe ya ha hecho referencia a la utilización de la crisis humanitaria como crimen de lesa humanidad. Ustedes saben, lo acabamos de decir, el mecanismo represivo del régimen incluye la miseria, incluye la falta de alimentos, incluye la falta de medicamentos, incluye la inseguridad como instrumentos represivos. Eso ahondado con la utilización del carnet de la patria como instrumento político de represión y como instrumento político de opresión del pueblo. Entonces, definitivamente, esto forma parte de lo que hemos señalado en un comienzo. Debemos esperar las conclusiones del informe del grupo de trabajo para ver si los mismos son incorporados a los elementos que ya han sido presentados por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es la máxima autoridad, como ustedes saben, a nivel global para juzgar y castigar violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional cuenta con una característica particular, y es el que tiene autoridad y tiene jurisdicción para investigar, sancionar y penar individualmente a aquellas autoridades que pueden tener responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. Nosotros estamos hace ya largos años en comunicación con la Corte Penal Internacional y todos nuestros informes son compartidos con la Fiscalía Especial de la Corte Penal Internacional. De tal modo que
vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos, tocando todas las puertas y utilizando todas las instancias internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, y en particular la Corte Penal Internacional, que este año, en febrero de este año, decidió abrir una investigación preliminar por la comisión digamos, eventual o virtual comisión de crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro, lo cual me parece que es una muy buena medida y es un hecho que nosotros y es un proceso que nosotros vamos a seguir apoyando. Bien. La OEA está dispuesta a trabajar en la captación de recursos conforme a los mecanismos que existen. La creación de un fondo internacional, como ha impulsado Colombia, definitivamente parecería ser el mecanismo donde volcar esos recursos. También, obviamente, aquellos recursos que entren directamente a la Organización de Estados Americanos, buscaríamos la forma de coordinación con Colombia y los demás países de la región. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Sí, miren, primero tenemos que tener muy claro el patrón de mentiras permanente del régimen bolivariano. O sea, no podemos admitir que en ningún caso se parta la verdad, se trate de generar una doble interpretación de la realidad que sufre Venezuela. Nosotros no podemos permitir que versiones como la que usted señalara respecto a Diosdado Cabello, las versiones anteriores de Delcy, Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, del canciller Jorge Arriaza, definitivamente no tienen ningún andamiento, no tienen ningún sustento, son burdas y flagrantes mentiras, y son mentiras con un profundo contenido inmoral, como señalara, porque negar el sufrimiento de este pueblo, negar la falta de derechos de este pueblo, negar la falta de alimentación de este pueblo, negar la falta de medicamentos de este pueblo, es una actitud absolutamente inmoral del gobierno. Y tenerlo eso como patrón de acción, de que sea Colombia que se ocupe de brindar salud, de brindar alimentos, definitivamente es la segunda parte de la inmoralidad de ese régimen. En relación con su pregunta, estamos ya acostumbrados a que la mafia que gobierna Venezuela mienta sistemáticamente. Y el fascista de Diosdado Cabello es justamente uno de aquellos que se caracteriza por mentir descarada y sistemáticamente. Y niega los hechos, como dice el secretario general. La verdad es que la conducta del régimen es criminal. Y es criminal porque, por razones ideológicas, prefieren seguir mintiendo y negando una realidad que todo el mundo conoce. La realidad de hambruna, la realidad de miseria a la que han llevado a ese pueblo, sin salud, sin seguridad y sin empleo, efectivamente. Esas son las condiciones en que hoy día sobreviven los venezolanos. Y el régimen, al negar esos hechos, impide que la comunidad internacional pueda colaborar para paliar, para apoyar, para paliar de alguna manera los efectos, el impacto de la crisis humanitaria. Prácticamente no existe un precedente en esta región de un régimen que en esos términos esté dispuesto a negar los hechos, y así no se puede colaborar, no se puede apoyar las necesidades que sufren los venezolanos. En cuanto a la detención de los periodistas, es habitual que los periodistas en Venezuela sean objeto de persecución, de arrestos, de censura por parte
de los servicios de inteligencia, específicamente del SEBIN, pero también de la Guardia Nacional. No me sorprende en absoluto la detención de estos periodistas por parte del SEBIN. Esto obviamente que hay que denunciarlo y hay que protestar con mucha fuerza a nivel internacional para lograr conseguir la liberación lo antes posible de estos periodistas, tanto los nacionales como los extranjeros que están hoy día en las prisiones de Venezuela o en las instalaciones del SEBIN y que no tienen derecho a ningún tipo de resguardo o amparo judicial porque el régimen dictatorial de Maduro concentra todo el poder en sus manos y la situación en que se encuentran los periodistas o los disidentes o los líderes de oposición o de la sociedad civil es de total indefensión. Creo que esta visita es un buen comienzo para eso. O sea, hoy, lo que hemos visto definitivamente es lo que el régimen no puede ocultar, lo que más denuncia el régimen, que es la realidad de los venezolanos. Y esta realidad de los venezolanos, que debe ser inocultable para el mundo, debe tener respuestas internacionales. Y esas respuestas internacionales tienen que tener la contundencia que impliquen el derrocamiento de la dictadura de Maduro.